Jóvenes, ¿cómo están? Edgar aquí saludándolos con otro videíto que vamos a estar reparando. Aquí nos envían una caja con varios celulares, ¿eh? Entonces vamos a estarlo revisando y ver cuál de estos... Bueno, esta persona nos envía 3 iPhone, ¿ok? 3 iPhone de aquí de Guatemala. Si usted está en Guatemala y se quiere contactar con nosotros para reparar un equipo, voy a dejar los contactos abajo en la descripción de este video. Recuerden que solo es para Guatemala y simplemente es para reparaciones, ¿ok? Porque este número no lo contesto yo. Saludos, estimado amigo Edgar, te envío 3 equipos para reparación, los cuales presentan los siguientes. iPhone X presenta corto en la línea BDD Main. Esto tal vez sería una buena oportunidad para probar nuestra camarita térmica. Hay un X que fue manipulado, dice y el otro dice que tiene corto en BCC Main. ¿Qué tal si reparamos uno fácil el día de hoy para empezar fresquecitos el día, ok? Entonces vamos a pasar acá. Siempre que digo fácil me termino complicando la vida, pero bueno, vamos a intentar este. Entonces este teléfono nos comentan que tienen corto en una línea principal. ¿Okay? Entonces lo vamos a desarmar. Estos teléfonos pues yo abriendo la caja y revisando. Así que no los he abierto nunca. Lo que yo vaya a ver, ustedes lo van a ver también. Ok, ahí lo tenemos. Por si no se ha suscrito a mi canal de YouTube, por favor suscríbase. Va a aprender muchísimo. Acá tenemos el teléfono. Este teléfono se mira como que le haya caído algún líquido acá. No sé, pero siempre que tenemos un teléfono, siempre es importante una inspección visual. Siempre como para ver si hay algo que lo podemos ver a simple vista, así con los ojos, rapidito con el microscopio. Pues ni modo que vamos a ver con otra cosa, pero revisar si simplemente es algo que lo podemos encontrar con el microscopio. Entonces siempre es bueno una inspección visual. Fíjense, yo no sé, este ya le aplicaron rosin, por eso es que está así, tal vez intentando encontrar algún corto. No sé si lo separarían, no creo, ojalá y no, o se ve que lo mojaron o algo, pero algo pasó. Ok, entonces recordémonos que en un iPhone X existen 3 líneas principales. Existe BCC Main o BDD Main, BDD Boost y la línea de la batería. Entonces simplemente debemos de encontrar dónde está el corto para saber si hay un corto donde podemos inyectar una tensión. Vamos a pasar a esta cámara de acá. Yo tengo, voy a encender mi fuente. Ok, ahí tengo encendida mi fuente. Voy a apagar la iPower, voy a conectar el teléfono y vamos a ver si tenemos corto como lo dice el cliente. Voy a encender el teléfono y listo. Fíjense en los números estos de acá. Cuando yo enciendo, consume 5 amperes todo lo de mi fuente. Siempre es importante ir regulando la corriente para no tener un problema un poco más grande, ¿ok? Entonces, yo siempre que tengo este problema, vamos a pasar a lo que es la ZXW, ¿ok? Y vamos a abrir lo que es iPhone X, no importa el modelo. Y quiero encontrar dónde puedo tocar para ver si es BCC Main. BCC Main creo que puedo tocar en el conector de la pantalla. Fíjense, acá está BDD Main. Entonces solo para asegurarnos que sea BDD Main el problema y no otro problema. Entonces, y no otra línea, perdón. Hoy ando como hablando, no sé, como que no he tomado café. Vamos a colocar nuestro multímetro en continuidad y vamos a tocar acá. Corto, ¿verdad? Ok, aquí está el corto. Entonces, sí tenemos un corto en lo que es BDD Main. Por lo regular, los cortos casi siempre están ya sea en la parte
de aquí, de radiofrecuencia, o en esta parte. Hay veces que este condensador falla muchísimo. Entonces ahí sí tenemos que venir nosotros y separar las placas, ¿ok? Entonces vamos a traer acá nuestra CH5 para separar las placas. Ok, vamos a separar esto. Vamos a encender por acá la CH5. Ok, la temperatura para destapar no importa, siempre y cuando no nos tardemos, ¿verdad? Entonces vamos a destapar esta placa y vamos a ver si podemos encontrar el corto, ¿ok? Acá lo tenemos más cerquita. Vamos a ver, ahí. Vamos a esperar entonces un ratito que esto caliente. Ya me siguen en mis redes sociales. Síganme en mis redes sociales en Instagram y Facebook, porque también ahí hacemos muchos aportes, ¿ok? Esto apenas va por 133, entonces tenemos que esperar que termine de calentar bastante para que nos ayude. De repente hoy utilizamos la Supercam, aunque este consumo de 5 amperes, créanme que lo encuentra hasta con la boca, con los labios. Pongo ahí la placa o con el cachete, porque es muchísimo consumo, mucho. Pero bueno, ya que tengo la camarita la vamos a probar. La Supercam. Recuerden con esto tener mucha paciencia. Si esto no se levanta solo, no hagamos presión ni nada. Esto tiene que salir bastante solo, o sea, sin hacerle mucha presión hacia arriba, ¿verdad? Y más si estos teléfonos son golpeados o este teléfono se mira hasta que le hayan hecho revaling hoy. Ok, ahí está. Vamos entonces a apagar nuestra CH5 y ahora vamos a hacer algo muy sencillo que debemos de saber en dónde está el corto, si está en la placa A o en la placa B. Entonces pasamos al microscopio. Aquí tengo la placa A. Recordémonos que un iPhone X, ¿verdad? Un iPhone X tiene dos partes, placa A, placa B. Entonces en cualquiera de las placas tiene que estar el corto. Entonces voy a pasar al microscopio y vamos a tocar acá a ver si el corto sigue. Vea, el corto sigue. Entonces el corto es en la placa A. Si yo toco Vicisimen en la placa B, no tiene corto. Entonces el corto está acá. Y fíjense pues, no me voy a ir a ningún otro lugar, solo me voy a ir acá a este condensador porque este es el que falla como loco, ¿ok? Pero vamos a traer nuestra camarita térmica y vamos a colocar esto así. Ahora vamos a abrir el programa y vamos a ver si podemos encontrar este corto con esta cámara. Ahí está encendida, ¿por qué no la detectó? Vamos a encenderla una vez más. Funciona, camarita. Ahí está, ok, ahí viene el flux. Le gusta estar, uy, qué feo. Ok, ahí está, ¿verdad? Ahí está, vamos a enfocar esto para que se vea bastante bien y podamos apreciar dónde va a estar el corto. Ok, créanme que ahí tendríamos que encontrar el corto. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a alimentar la placa, ¿verdad? La vamos a alimentar acá y la voy a colocar así, ¿ok? Así. Ahí quédate. Tanto trabajo para encontrar un corto. Ok, ahí quédate, por favor. Me caen mal estos cables, pero bueno, es lo que hay. Ok, ahí lo tenemos. Vamos a encontrar el corto en 3, 2, 1. Uy, ahí está el corto. Fíjese, ahí. No sé si lo alcanzamos. Uy, no estaban viendo. Corto en 3, 2, 1. Ahí está, miren. ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Vamos a darle aquí a encontrar por fugas. Vamos a ver. 3, 2, 1. ¿Cómo se mirará esto en 3D? Térmico. Vamos a presionar 3D. 3, 2, 1. 3, 2, 1.
Ahí está, miren. Calienta en dos lugares, ¿ok? Porque el que va a calentar también es el tigris, ¿ok? Entonces, este que está acá es el tigris. Pero por acá calienta alguien. Vamos a ver. ¡Pum! Ok, ya más o menos sé por dónde está. O no sé por dónde está. A ver, otra vez. Ahí está. Son dos condensadores que están por aquí, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Esto lo hubiera encontrado con los ojos cerrados con Rosino, ¿eh? Pero como aquí queremos hacer el... Pues según esto está por aquí. Ok. Ahora fíjense con Rosín. Esto es $1000 versus $1. Vamos a conectar. No estaban viendo. Perdón, mil disculpas. Mil disculpas. Apliqué Rosín. Apliqué Rosín acá. Acá, porque ahí va a estar el corto. Aquí. Vamos a ver. Ahí está el desgraciado del día de hoy. Le vamos a tomar una foto para que me siga en las redes sociales y diga, cuando vean esta foto, digan, yo vi el video y me fui a comentar esta foto, ¿ok? Entonces, aquí está el desgraciado del día de hoy. Vamos. Ok, entonces ahora que encontramos el corto, que ya tomamos la foto para las redes, vamos a limpiar el rosín que apliqué ahí. Ok. Y ahora vamos a quitar ese condensador con mucho cuidado. Vamos a pasar por acá. Lo vamos a quitar con las pinzas, ¿ok? Vamos a quitar con las pinzas. Y con mucho cuidado, ¿eh? Ok, ahí está. El desgraciado del día de hoy. Perfecto. Ok. Entonces, ahora vamos a ver si el corto se fue. Efectivamente, el corto ya se fue. Y aquí es muy importante contar con lo que es un eye socket, ¿ok? ¿Por qué con...? Ya voy a hacer una avería acá. ¿Por qué contar con un eye socket? Porque si hacemos una prueba con un eye socket, nosotros no vamos a estar trabajando adivinando. Siempre vamos a saber si el teléfono encendió o simplemente tiene otro problema y lo tenemos que encontrar. ¿Ok? Entonces, una prueba rapidita con eye socket simplemente para saber que nuestro teléfono enciende y pues así nosotros ya sabemos que cuando lo unamos las placas, ya sabemos que este teléfono sí nos encendió. No sé si me explico. Conectar la pantalla. Vamos a conectar acá la fuente. Ok, ahí está. Ahí lo estoy encendiendo. Si se dan cuenta, ahora ya no tengo corto, ya no tengo eso. Ahí está encendiendo el teléfono. Vamos a esperar que el teléfono termine de encender. Ok, ahí el teléfono encendió sin ningún problema. Ok, ahora este teléfono tendríamos que unirlo. Ok, entonces para unirlo voy a traer nuevamente mi CH5, está apagada. Ok, si se dan cuenta acá no voy a hacer revaling, ok, no voy a hacer revaling. Vamos a traer un poquito de flux, poquito, no mucho. Poquito flux, lo aplicamos. Ahora colocamos la parte de arriba. Ok, colocamos nuestra CH5 y acá yo más o menos
lo coloco a una temperatura de unos 190 a 200 y lo coloco por 3 minutos, ¿ok? Entonces acá acabo de encender, vamos a colocar esto en unos 200 grados y lo vamos a dejar ahí 3 minutos. Otra cosa que yo también acostumbro a hacer es aplicar acá un poco de estaño y cuando esto se ponga líquido, yo ya sé también que eso ya está listo, ¿ok? Entonces vamos a esperar acá 3 minutos y luego debemos de probarlo, que todo funcione, ¿ok? Que nosotros podamos ver que el touch funcione ya para armar el teléfono y entonces tomarnos un cafecito. 6 minutos aproximadamente para que esto enfriara, ¿ok? Yo siento que es más que suficiente. Ahora vamos a quitar esta placa y todavía la vamos a esperar ahí un ratito más que termine de enfriar por completo, ¿ok? Vamos a quitar el estaño que yo puse aquí arriba. Ok, vamos a pasar al microscopio y vamos a ver si podemos ver si esta placa se unió. Estas CH5 muchas veces tienen este problema de que no sellan bien acá, vean. O sea, hay que detenerlas. Si se vieron, yo lo detuve con lo que fue las pinzas para que pegara. Y la verdad que yo le estoy perdiendo mucho la fe a lo que es la CH5. La verdad, no sé, yo voy a estar viendo la manera de cómo hacer para que estas personas mejoren esta herramienta, porque la verdad que estamos gastando en ellas y muchas veces no hacen bien el trabajo. Entonces no sé por qué nadie le ha hecho la competencia o ha sacado algo mucho mejor que esto. La verdad, yo créanme que con esto hay veces que sí me enojo, porque pues si uno compra herramienta es para facilitarse la vida y trabajar más a gusto, y pues muchas veces no se puede con esta gente. Vamos a conectarle acá su pantalla, vamos a conectar la fuente para ver si lo podemos encender y ver si no tenemos corto, ver si enciende. Ahí dice que está encendiendo el teléfono. Nosotros, como ya lo probamos con el eye socket, no estamos adivinando, ¿verdad? Ya sabemos que el teléfono encendió. Entonces, si aquí no encendiera, nosotros sabemos que hay un problema en unión de placas, y esa es la importancia de contar con una CH5, porque eso nos ayuda a saber en realidad si estamos trabajando bien o estamos trabajando mal. Acá probamos touch. No tengo la contraseña, un pequeñito problema. No hay tarjeta SIM, es algo muy importante porque esto me dice que básicamente sí detectó el baseband, ¿ok? Entonces este teléfono literalmente ya estaría listo, ¿ok? Ya simplemente lo tengo que colocar en su housing, pero esperen algo. Vamos a colocar este teléfono como que nada pasó, ¿no? ¿Qué vamos a hacerle? 8 Plus X, ¿ok? Este teléfono le vamos a colocar su sticker en la parte de arriba para que se vea que bien profesional nuestro trabajo, ¿ok? Entonces vamos a venir y le vamos a colocar un sticker acá. Vean esto, qué bonito trabajo queda, ¿verdad? Cada vez tenemos que hacer mejor nuestro trabajo. Vean, chulada. Chulada. ¿Ven? Aquí, ¿qué pasó? Nada. ¿Qué le hicieron a mi teléfono? Nada, caballero. Todo está sellado, todo está perfectamente bien. Entonces vean esto. Entonces abajo también voy a dejar los links de donde pueden comprar estos stickers. La verdad se los recomiendo mucho, sobre todo para hacer trabajos así, ya que se vean muy profesionales, ¿ven? Entonces vamos a armar este teléfono en 3, 2, 1. Ok, acá está el teléfono entonces ya armadito y listo. Entonces ya reparamos
un celular el día de hoy. Algo sencillo, un corto en VCC Main. Un corto en VCC Main bastante práctico y en un teléfono. De hecho, les quiero enseñar que ahí se ve que agarró señal, ¿ok? Ahí dice 3G, ¿ok? Entonces ya tenemos el teléfono nuevamente funcionando, todo por un corto en una línea principal. Entonces, cracks, una reparación sencilla. Espero hayan aprendido algo en este hermoso video. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Bye.